Elkarbidean se plantea que hay vida a partir de los 60 años y por ello pues hemos creado esta asociación. Nuestra idea es crear viviendas colaborativas en donde gente pues a partir de cierta edad tenga su espacio individual, su vivienda, y tenga unos espacios comunes en el cual nos podamos enriquecer, podamos aportar nuestras experiencias y podamos tener un envejecimiento activo en colaboración y aportando cada uno su riqueza. Sí, esto sería a partir de los 60 años más o menos, hasta que seamos unas personas activas. Eso, mientras. Mientras. Seamos activos. Protect proiektua Mondragon Unibertsitatea eta Biodonostia Institutuko Debagoienako osiaren arteko elkarlan bada. Eta proiektu honen helburua da dementzia pairatzen duten pertsonetan trastorno psikologikoak eta konportamentalak detektatzea. Deno dakigu, dementzia pairatzen duten pertsonek badituztela hainbat sintoma psikologiko eta funtzional, baina horretaz gain badaude beste sintoma batzuk konportamentuan antzematen direnak eta normalean isilago eramaten direnak. Gure helburua proiektu honetan da pertsona hauen historikoko hainbat datutan oinarrituz trastorno hauek detektatu ahal izatea. OK en Casa pretende crear un sistema de apoyo dirigido a las personas cuidadoras familiares que cuidan en el domicilio a sus mayores dependientes. Es un reto de gran complejidad, el del cuidado en el domicilio. Y vamos a ir más lejos, en Guipúzcoa tenemos 23.000 personas mayores de 65 años que están siendo cuidadas en un 82% en el domicilio, en un contexto en el cual es la familia quien asume de manera importante el liderazgo de ese cuidado. Además, y desde el punto de vista de los distintos niveles de la administración pública que gestionan el espacio sociosanitario, lo que pretendemos es crear las condiciones para que esa gestión pueda ser más preventiva, pueda ser más eficiente, de manera que el cuidado por parte de la familia pueda ser mejor y más sostenible en el tiempo.